placer volverme a encontrar con ustedes. Gracias a todos los que me están escuchando a lo ancho y profundo, intenso y extenso del estado Trujillo. Gracias a la gente de la zona baja, a la gente de Carachi, a la gente de Chejendé, de los valles altos trujillanos. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño, un pueblo que trabaja, un pueblo que sueña, un pueblo que emprende, un pueblo que fabula, el pueblo estudiantil, el pueblo de los empresarios, los campesinos, el pueblo de los docentes, el pueblo de los jóvenes, de los ancianos, este pueblo de 750.000 almas que nos sintoniza todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en vivo y directo a través de Boconesa 107.3 y tu canal, el canal de los valles altos trujillanos. Y por reposición estamos también presentes en Valera, la ciudad de las 7 colinas, a través de Única 99.9 y luego estamos también por reposición audiovisual en televisión por cable a partir de las 7 de la noche, luego estamos a las 11 y a las 2 de la madrugada. Por eso somos un programa en vivo, simultáneo y progresivo. Siento un gran orgullo estar cada día con ustedes haciendo lo único que sé hacer con el corazón profundamente, que es este periodismo que ustedes han visto y han oído durante estos casi 4 meses que estamos en el aire y que estamos conversando con ustedes las cosas de la vida diaria. Y hablando de las cosas de la vida diaria, antes de entrar en la conversación, me produce una reflexión obligada ver cómo diariamente nos encontramos cuando hay una lucha entre el interés individual, el interés y el beneficio individual contra el interés colectivo y urbano. Llama la atención cómo hay problemas que no son provocados por las autoridades, que no son provocados por los partidos políticos, que no son provocados por instituciones, sino por la cultura de la gente. Hay franja amarilla donde no se deben estacionar y se estacionan. Van en el carro, tienen basura dentro del carro y la lanzan a la calle. Arman una fiesta como al lado del hospital en Boconó, donde una vez una familia armó una fiesta y apenas a 60 metros estaba la sala pediátrica de emergencia del Hospital Rafael Rangel. La gente todavía no entiende que la acción colectiva debe estar por encima de la acción individual. La casa no es solamente donde habitamos, los límites de la casa geográficamente y posesivamente puede ser lo que nosotros compramos y registramos, pero la ciudad, el estado, el país también es parte de nuestra casa, es la casa grande, es la casa que nosotros tenemos que cuidar. Esa conciencia colectiva en lucha permanente con la conciencia individual, quemamos. Cuando viene el periodo de los veranos, que vienen las quemas individuales dañando un interés colectivo y un interés planetario como lo es la naturaleza. Cuando sobornamos o dejamos sobornar a un funcionario público en beneficio de nuestro interés individual, tenemos que aprender a ser ciertamente, desarrollar nuestra individualidad, pero sabiendo que hay un interés colectivo que tenemos que respetar. Nuestra libertad no termina cuando se desarrolla la otra, sino que simultáneamente tenemos que ser individualmente felices, pero al mismo tiempo colectivamente responsables. Los deberes y los derechos deben ir de la misma mano. Una ciudad, un país, un planeta no avanza cuando solamente buscamos el interés individual, independientemente que el modelo de sociedad sobre el cual vivamos estimula la individualidad. Nuestra conciencia cristiana, nuestra conciencia social, nuestra conciencia ideológica tiene que ir hacia la preservación de la especie humana en primera instancia y luego al desarrollo de una cultura colectiva que nos permita vivir colectivamente feliz. Los pueblos marchan de acuerdo a la conciencia de sus habitantes y como me decía una radio escucha y televidente hace pocos días, el pueblo debe aprender a querer al pueblo. Hay cosas de la vida diaria que solamente requieren un acto de conciencia individual, pero pensando en los demás, sintiendo en términos cristianos, sintiendo el dolor de otro, un dolor de uno también, como le comentaba el caso de esta muchacha que me convirtió el corazón en 3.000 pedazos cuando la vi a las 7 de la mañana, esta pobre mujer enferma mental deambulando por el pueblo de Boconó con una botella de ron, bajándose de un camión
Pobre señora, pobre mujer, pobre país que no es capaz de cuidar a quienes están débiles mentalmente. Vamos con los compromisos necesarios de Boconesa, de Única y de tu canal, y seguimos en este espacio, en mi pueblo, el pueblo trujillano, el pueblo que más amo, el pueblo que llevo en el alma, como un hecho sagrado, como una expresión de mí mismo, de mis ancestros. Yo soy Elmer Niño, no me cambien la señal, ya vuelvo en segundos para seguir conversando. Bien, seguimos en este espacio, este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Gracias a todos ustedes que me están viendo a través de tu canal, el canal por cable de los Valles Altos Trujillanos. Gracias a los amigos de Carache. Estoy por ir a Carache y, por supuesto, ir a Carache implica comerse la sema carachera. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para mis amigos allá en Burbusay, por supuesto también a todos los que en Bocorón nos sintonizan a través de este canal, que es el canal de los Valles Altos Trujillanos. Y como dice el eslogan, pues, con más contigo, ese es tu canal. También debo decir que estamos a las 9 de la noche en Única 99.9. Hoy tengo una colega, una invitada, una amiga, una paisana, como invitada. Cuando me planteé invitar a Teresita Jiménez, me planteaba cómo entrevistarla, si ella es periodista también, con una extraordinaria trayectoria profesional, porque ella tiene casi 3 cargos: es periodista, es docente universitaria y es militante política. Entonces tomé una decisión, Teresita, dije, no te voy a entrevistar, vamos a conversar, vamos a echar cuento vos y yo sobre este oficio tan interesante que ejercemos yo sé que te conozco de hace tiempo, de la pasión, del amor, y creo que hacemos junto a aquel lugar común de que si volviéramos a nacer seríamos periodistas, total y absolutamente. Gracias por haber aceptado la invitación. Teresita, ¿de qué hablan las lavanderas sino de la blancura de la ropa? ¿De qué hablan 2 periodistas sino de periodismo? Sobre todo en este momento histórico tan espectacular. Bien, ¿cómo conversamos? ¿Como periodista, como docente o como militante político? Como tú quieras, de preferencia como militante. Ama de casa y esposa también, vamos a dejarlo a nivel profesional. Sí. Ok, en el ejercicio profesional yo te he visto, diriges ahora la Escuela de Comunicación Social del Núcleo Universitario de la Universidad de los Andes, una responsabilidad también muy importante, muy grande, sí. Pero vamos a ver el país y luego entremos a Trujillo. Chévere. En el ejercicio profesional. Hay corrientes, el país está fragmentado, siempre ha estado fragmentado, hoy está más escandalizado, ¿no? Antes, recuerdo mucho en los momentos de la Cuarta República, quizás no, yo tengo más canas que tú las tienes bien ocultas, yo las tengo bien evidentes, pero el periodismo siempre ha sido de combate, ¿no? Sí. Pero hay ahora posiciones de periodistas que están a favor o periodistas que están en contra. ¿Cómo lo ves tú? Entremos con una conversación general. Bueno, mira, hay que partir de un hecho, que el periodismo nunca ha sido amigo del poder. Y quienes hoy día están acompañando el proceso estuvieron en el rol que estamos hoy, que de paso yo nunca estuve acompañando a gobierno alguno. Periodista gobiernera yo nunca he sido. Por ahí se nos denomina el cuarto poder. Yo he venido diciendo que nosotros no somos ningún cuarto poder, nosotros somos el contrapoder. El periodista tiene que estar del lado del que está fuera del poder. Nuestra obligación es con los que quedan excluidos del poder, porque toda forma de poder es excluyente, toda forma de poder somete, toda forma de poder, por más plural, amplia, revolucionaria, humanista que sea, supone una subyugación, supone un sometimiento. Nuestro lugar es estar con los sometidos, ser la voz de los que no tienen voz. Entonces, el periodismo al servicio del poder es algo que yo no consigo, ciertamente que no.
Y en consecuencia, si te pones a ver, la democracia descansa sobre lo que se llama una libertad fundamental. Y esa libertad fundamental, de la cual dependen otras libertades, inclusive el régimen democrático mismo, es la libertad de expresión. ¿Y a qué otra profesión le toca y le corresponde velar y hacer que ese derecho humano, que esa libertad y esa condición democrática se cumpla? Pues a nuestra profesión. Por eso a nosotros siempre se nos ha identificado muy románticamente, no en balde, la primera figura bien popular del periodismo fue Superman. Es que somos casi unos héroes, somos casi unas heroínas. Nos toca es estar en el lado de los... A ver, Superman tenía una doble personalidad. Sí. Los periodistas tienen doble personalidad entonces. Mira, no creo, porque el problema de Superman era su doble personalidad, era el hombre tímido, ¿no? Que estaba al servicio del planeta, del diario El Planeta, y el héroe fuerte que podía resolverlo todo. Pero en todo caso, nos ponen como, no, esa metáfora nos ejemplifica como los defensores de las causas perdidas. Nosotros no podemos obviar que el periodismo es para revelar, para develar, para quitar el velo de lo oculto, para hacer público lo que es del interés colectivo. Y eso supone, por un lado, estar de este lado del poder, y esto supone, a su vez, escudriñar el poder, escrutar el poder. Entonces, un periodismo al servicio del poder es propaganda. El periodismo no es propaganda, el periodismo es un oficio en el cual se ejerce la libertad de expresión, que trabaja con eso como precepto fundamental, y que desde luego significa tener un compromiso con las clases mayoritarias, que evidentemente no son las que están en el poder. Ok, el asunto, hay términos que son, términos no, afirmaciones tuyas que son temerarias. El periodismo no es amigo del poder, pero el poder sí es amigo del periodismo. No, él intenta ser amigo nuestro. Ahora, la pregunta es, y te lo digo por reflexión, no te pregunto, mi reflexión, hay tres cosas que hay que diferenciar: periodismo, periodistas y periódicos, teniendo en los periódicos el concepto genérico antes de la definición de los medios de comunicación. Es decir, una cosa son los medios de comunicación, otra cosa es el periodismo y otra cosa son los periodistas, porque muchas veces los dueños de medios de comunicación se abrogan el derecho a tomarse la palabra, a hacerse los defensores de la libertad de expresión, cuando vos y yo sabemos que los medios de comunicación son empresas privadas o empresas del Estado que manipulan la información. Nadie está exento de manipular la información. El periodismo lo entendemos vos y yo como una ciencia, hoy ciencias de la comunicación, y los periodistas somos carne y hueso, que conocemos, unos asalariados intelectuales. ¿Tú crees que se puede establecer una diferencia o un triángulo donde hay que tener cuidado al hablar de la libertad de expresión, si es un término académico, si es un arma de doble filo en manos de los dueños de los medios o en boca de los periodistas? Mira, tú has hecho una distinción muy bien de cada uno, que yo hasta cierta medida la comparto. El asunto está en saber respetar cuáles son los límites de cada uno. El periodismo, el libre, verdaderamente abierto, franco, nunca es posible. La libertad de expresión es una batalla de todos los días, y una batalla que se da todos los días. ¿Y es un mito o no? Es un mito. Es una utopía. Que sí, pero a la cual no podemos renunciar y por la cual siempre tenemos que luchar. Como mito es la objetividad. Decir Bueno, que sí, hay objetividad es otro mito también. Eso es un mito, y además sumamente superado. Digamos que está sumamente cuestionado el término en el periodismo, y en eso ya digamos que casi todos los autores se han puesto de acuerdo, porque esa objetividad científica, ese apriorismo metódico, se le puede exigir a las ciencias, no al periodismo. Nosotros no somos precisamente una forma de saber. Nosotros somos una forma de informar, de conocer. Cuidado, somos una forma de saber, porque generamos. Bueno, mira, generamos no conocimiento. Espera. Okay, el conocimiento científico es una forma
de saber que obedece a un proceso metódico que en el día a día no se puede cumplir. ¿Sabe por en qué? un Porque cuando se habla de periodistas que se habla de instantaneidad. El periodismo pudiera generar conocimiento, desde luego Claro. que sí, pero a través de unos formatos y unos géneros que no son precisamente la noticia del día a día. ¿Me entiendes? Hay quien decía en mi primer libro, yo dije por aquí, saber que somos una especie de burócratas del pensamiento comunicacional. Yo diría intelectuales. Ok, yo corregiría, volvería a revisar este libro, burócratas del pensamiento, o burócratas, ¿me dijiste? Yo digo intelectuales. Unos burócratas intelectuales o unos asalariados intelectuales, unos empleados también del conocimiento. Bueno, fíjate que Poe, el famoso escritor Edgar Allan Poe, él decía que además se ganó la vida siendo periodista, ¿no? Decía que era muy ruin la profesión de acuñar ideas por exigencia ajena, ¿no? Lo decía Poe, y ciertamente... Hoy los periodistas están acuñando ideas de exigencias ajenas. A mí me da la impresión, a mí me da vergüenza, Teresita, pero una pena con los colegas de Venezolana de Televisión y de Globovisión. Tengo una vergüenza, porque eso no es periodismo. Bueno, todo depende, porque puede ser que esos periodistas estén plenamente identificados con esas exigencias. Si el periodista lo está y lo hace convencido, mira, yo pienso que ahí no se está acuñando ideas ajenas, simple y llanamente las ideas de ellos. Pero no es periodismo. Son periodistas, pero no es periodismo. Mira, deja de ser periodismo cuando tú traicionas lo que tu conciencia te dicta. Deja de ser periodismo cuando va en función de un interés colectivo, y deja de ser periodismo cuando dejas la honestidad de un lado, y deja de ser periodismo cuando la información la manejas a tu criterio personal y no de acuerdo a los intereses que deben prevalecer. Sí, comparto contigo. Yo creo que ahí deja de ser periodismo y se convierten más en instrumentos del periodismo. Vamos con los compromisos de Boconesa, de Única y de tu canal. Seguimos conversando con Teresita Jiménez, un tema que por demás es la esencia de nosotros todos los días, que es periodismo, pero el buen periodismo. Ya vuelvo, no me cambien la señal, por favor, no me cambien el dial, porque hay que tener mucho cuidado. El periodismo es muy importante para dejárselos a los periodistas. De entrevistar, y tenemos que hacerlo con buena calidad, con un concepto moral. Teresita, a mí me preocupa mucho cuando se habla del periodismo adulador, del periodismo que está al servicio del poder o está al servicio del dueño del medio y no al servicio de lo que tú dices, de los necesitados de comunicación. Yo no diría de los sometidos, yo diría de los que necesitan información, más de los que están sometidos, los que están necesitando, que tienen hambre de conocer lo que está pasando. Da vergüenza ver periodistas hoy en nuestro país, y como siempre, desde que tengo yo uso de razón en este oficio, periodistas que se doblegan ante el poder o se doblegan ante el medio, lo que está pasando con Venezolana de Televisión y Globovisión, donde son posiciones demasiadas personalistas, ¿no te parece a ti? Bueno, sí, digamos que eso es reflejo de lo que está pasando en el país está sumamente polarizado, el ejercicio periodístico no ha escapado a eso, y además aquí hay una situación muy particular que es lo que los medios juegan hoy día en la política y cómo que formamos parte de toda estrategia de poder, ¿no? De toda estrategia de poder y de poder político,
concretamente, ¿no? Ya los golpes de Estado no se dan en los cuarteles, se dan en los canales, ¿no? Sí, porque los medios dejaron de ser medios para hacer puntas. O estás a favor o estás en contra. Es decir, tú ves a los medios impresos, el Nacional, el Universal, tal cual, el panfleto de Tanco, o cualquiera de esos medios, para no entrar en descalificaciones, que es odioso, pero cada quien ha tomado partido. Claro, porque tenemos que tomar partido, ¿o no? Es lógico que un periódico tenga una línea editorial, y esa línea editorial signifique una postura política, signifique una concepción. Eso hasta criminal sería si no la tuviera. Hay que asumir. Reprochable sería que no la tuvieran. Pero tienen la exigencia de comportarse con pluralidad y tolerancia frente al otro, ¿no? Entonces, el problema está no solamente en exigir medios independientes y plurales. Porque la exigencia, la pluralidad viene agarrada de la mano de la independencia. El que tiene el poder político y el que tiene el poder económico lucha por perpetuarse y mantener el poder. El poder político se obtiene en algunos casos por la vía de los votos, el poder económico por la vía de los negocios, de las ventas de los productos o de la mercancía, en el caso de la noticia, de la información como mercancía. ¿Cómo quedamos los periodistas en ese fuego cruzado? Decía un escritor que tú lo conoces muy bien, Camilo Tofit, que el papel político del periodismo queda de manifiesto si recordamos que no existe la información por la información. Se informa para orientar en determinado sentido a las diversas clases y capas de la sociedad, y con el propósito de que esa orientación llegue a expresarse en acciones determinadas. Es decir, se informa para dirigir. En ese sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total. Somos los periodistas unos políticos. Camilo, que eso debe estar en su libro Periodismo y Lucha de Clase. Ya por ahí, sí, ya por ahí tú puedes medir más o menos cuál es el enfoque de Camilo Taufik en con esa cita. Pero vamos, que la información sí puede llegar a ser materia prima. Y puede ser una exigencia de la ciudadanía. El periodismo va de la mano de una ciudadanía. Eso es correcto. Un buen periodismo genera una buena ciudadanía. Y un buen periodista haciendo buen periodismo genera una buena ciudadanía. Desde luego que sí. Entonces, que tenemos que entender que la información per se, gratis, no la va a ofrecer nadie. Cuando un medio estatal, un medio oficial, quiere informar, es porque él pretende influir con esa información, pretende que esa información le persiga un fin, y desde luego lo mismo puede ocurrir con los medios privados. Es decir, yo estoy brindando esta información, estoy prestando este servicio, pero mi interés es ejercer algún tipo de influencia. De allí que hoy día haya instancias que vigilen y controlen a los medios para que no se desvíen, porque... pero ¿cómo se van a desviar si su naturaleza es desviarse y hacer negocios a la sombra en nombre no de necesariamente. La mayoría, tú conoces muy bien también que la mayoría de los dueños de periódicos tienen empresas de construcción, tienen otros negocios, y se aprovechan de los periódicos o de la radio o de la televisión para eso. Eso les permite a ellos ciertas influencias, ellos harán negocios, pero vamos, de algún lado nos tienen que pagar a nosotros los periodistas, ¿no? Desde luego, nunca los sueldos son suficientes. Es más, yo recuerdo a un gran maestro que también fue tu maestro, Ignacio de la Cruz. Que en paz descanse, queridísimo profesor. Decía Ignacio, el periodismo es la forma más hermosa de morirse de hambre. Sin embargo, uno asume la profesión como un apostolado. Y espera no morirse de hambre tampoco. Pero espera no morirse de hambre. Claro, mira, tengo una llamada acá. ¿Qué opinan de los 3 años que pusieron preso a Leocenis García del gobierno por querer ocultar la corrupción? Yo no sé tú, Teresita, pero vi en estos días que él no terminó la carrera de periodismo de la misma escuela de comunicación donde tú y yo salimos egresados, de la Universidad del Zulia. Parece que no está graduado y hizo este señalamiento público de ser periodista, ¿no? Bueno, yo no sé la situación profesional de Leocenis. Fue un comunicado emitido de la dirección de la escuela de comunicación donde tú y yo salimos egresados. No sé su situación profesional, lo que sí sé es que él, a través de un cargo en donde la ley del ejercicio le permitiría a él trabajar
¿no? Porque él venía ejerciendo algunas funciones de director de algún medio. Hizo algunas denuncias, por supuesto, denuncias de muy alto calibre, y desde luego que cometió un gravísimo error al protestar de esa manera tan enérgica en una dependencia. Enérgica es igual que violenta. Violenta. Grosera. Sí, ¿no? Y él venía ya sometido a un proceso en el cual lo tenían pues bajo régimen especial. Pero yo digo, si hay esta justicia para Leocenis García, ¿cómo no la hay para el asesino, por ejemplo, de Danilo Anderson? ¿Cómo, por ejemplo, esa justicia no ha sido tan efectiva para determinar quiénes fueron los responsables de las 150.000 toneladas? Estamos hablando de la justicia. Estamos hablando del caso, porque me estamos preguntan. hablando de la denuncia que debe hacer un periodista sobre la corrupción. Lee la pregunta. La leo otra vez. ¿Qué opinan de los 3 años de Leocenis García? Leocenis García es víctima de una retaliación política y judicial, porque aquí la justicia se está administrando con fines políticos, vamos a estar claros. ¿Está hablando la periodista o la política? No, está hablando la periodista, porque yo me siento identificada con Leocenis. Yo no tengo ninguna afinidad, porque creo que para poder hacer una denuncia no se necesita esos casos de violencia como lo hizo. Y mira, además, el problema está en que a él no lo están enjuiciando porque fue a patear una computadora en una empresa privada. A él le porte de armas ilícito, agavillamiento y... ¿Y por qué no se la aplican igual, por ejemplo, a la gente que comete, delinque, que son los responsables de las mafias que están en las cárceles? ¿Por qué esa misma justicia no se la aplican a gente que sabemos que anda con porte ilícito de armas? ¿Por qué esa justicia ¿Tú crees que no fue por las actúa? denuncias? Claro, le hicieron un cobre de factura. ¿Eso es de la Quinta República o de la Cuarta República? Eso o de la es una vieja maña, eso es una vieja praxis que desde luego será de la Cuarta, de la Tercera, pero que el pueblo venezolano... ¿Ese es el precio del periodista? No creo porque mira, en el caso de Leocenis hubo unas denuncias graves, puntuales, ¿no?, que de pronto pudieron traer sus repercusiones y esas se las tenían anotadas a él. Por ejemplo, la detención y por supuesto el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Azuaje en Barinas. Bueno, a mí el gobernador, violentando la misma ley por el derecho a las mujeres a tener una vida libre de violencia, el gobernador me atacó, me injurió, me difamó en un programa. A mí. Y esa fue la misma ley que le aplicaron a Wilmer Azuaje. ¿Y por qué no actuaste contra el gobernador? Bueno, porque al gobernador le faltó la valentía de decir mi nombre y mi apellido. Dijo, esa periodista que escribe, ¿qué tal? Me insultó. Sería verdaderamente... Pero ¿por qué asombrarse de eso si el periodismo se ejerce con riesgo? Yo recuerdo mucho, Teresita, en el... Mira, se ejerce con riesgo, desde luego que sí. O sea, tener miedo a entrar en una demanda, a denunciar algo, es decir... Pero uno es que yo no he tenido miedo. No, digo yo, no para nada. No por yo sino... que le armé un zanfarrancho al gobernador en sus narices en la universidad, cosa que le motivó que saliera como un forajido del núcleo universitario, apabullado y abuchado por los estudiantes. Yo que le armé ese reclamo en sus narices, me vas a decir que le tengo miedo al poder. No, es que no se puede, no a ti, sino el ejercicio del periodismo no se puede hacer con miedo. Es que la valentía es la primera condición para ser periodista. Estoy de acuerdo y el contigo. Periodismo no es una camiseta que te quites y te pones. El periodismo es una sangre que te circula por las venas. Las 24 horas de los 365 días del año. Así es. Entonces vamos a estar claros que el periodismo exige valentía, exige probidad, exige desde luego que autoridad moral. Yo no quiero evaluar la condición profesional de Leocenis, pero evidentemente que la justicia fue demasiado expedita y eficiente para, qué casualidad, proceder a Leocenis, que es un tipo que viene de hacer unas denuncias en contra de PDVSA. Yo me quiero conversar contigo sobre periodismo, pero sobre este caso de Leocenis,
La información que manejo es que usurpó la profesión. Ahora, eso no significa... Mira, si tú eres director de medio, la ley del ejercicio del periodismo te permite ejercer el periodismo, inclusive hacer entrevistas, escribir, hacer reporterismo. La ley del ejercicio. La eso ley hay que del ejercicio. Ah, bueno. Ok, volvamos entonces. ¿Seguimos con Leoceni o seguimos con el periodismo? Con el periodismo, que es Leoceni, te cuento. Yo no creo que el periodismo sea Leoceni. Perdóname, no creo. Porque creo primero está la pregunta, desde luego que sí, ahora, pero la pregunta de la audiencia está referida a qué opinión tengo yo de esos 3 años que tuvo Leoceni preso. Y eso es retaliación política. Es que el poder es así, el poder es enfermizo, el poder pasa factura cuando tú no estás a favor y si de los él. ciudadanos no protestan, los no periodistas, ¿qué deben reaccionan, hacer ante eso? desde luego que el periodismo es por eso te digo, más que el cuarto poder, somos el contrapoder. Tenemos que estar controlando. Nosotros somos un fiscalizador del poder. Por eso es que no somos amigos del poder. ¿Por qué tenemos que ser fiscalizadores del poder? Bueno, el poder no hay que fiscalizarlo, el poder se cansa. Claro, el poder hay que fiscalizarlo. Hay mecanismos desde sociales. luego que sí. Hay mecanismos sociales. El poder por naturaleza a mí no me enseñaron es para ser fiscal del poder. El poder por naturaleza es coercitivo, claro. Y desde luego que... Y abusivo también. Y de abusivo. ¿Me permites ir a algunos comerciales para no abusar acá de la iniciativa de Junior? Vamos con los compromisos de Única, de Boconesa y de tu canal. Seguimos conversando sobre un tema importante que es el ejercicio profesional de este oficio que se lleva con el alma, con mucha valentía y con mucha capacidad intelectual. Vamos a los compromisos y vuelvo. En este espacio que es mi pueblo, tu pueblo. Hoy es viernes, estoy conversando con una colega, una amiga, Teresita Jiménez, quien es docente universitaria, militante política y periodista, ama de casa, esposa, amiga, ¿verdad? Zuliana, y además dedicada desde hace 22 años a conocer todos los misterios, saberes y virtudes de nuestro pueblo, el pueblo trujillano. Una de las tantas zulianas que ha hecho de la tierra trujillana, o que hemos hecho de la tierra trujillana nuestra tierra, porque yo tengo mi sangre zuliana, pero todo mi corazón está en Trujillo. Bien, hay una llamada, Teresita, que dice: bienvenida, Teresita, a ese interesante programa de Elmer y a este pueblo que es tu pueblo. Éxito, Marbella Briceño. Gracias, Marbella, gracias. Siempre es muy grato venir a Boconó, siempre es muy grato venir. Ok, vamos a hablar, Teresita, me preocupa la mediocridad intelectual de los periodistas. Sí. Dios mío, no saben escribir. Comparto esa preocupación cuando contigo. Tú agarras los periódicos, aquella cantidad de errores ortográficos, sí, de sintaxis, cuando tú lo escuchas por los micrófonos, aquel desorden, y por supuesto cuando oyes los discursos que no tienen idea. ¿Por qué tanta piratería dentro de los periodistas? Sí, eso es un hecho innegable. Comparto contigo esa preocupación y angustia, preocupación y una gran angustia. Desde luego que sí. Pero digamos que todo forma parte de un problema multifactorial, en donde uno, quizás el último de esa gran y larga cadena, es la explosión en la matrícula de la carrera a nivel de estudios universitarios, el boom de la demanda a nivel de nuestras universidades y el boom de las universidades. Ahorita hay 16 universidades. Me acuerdo que hasta el año 84 solamente habían 3 universidades a nivel nacional que podían formar periodistas, y había una disposición del CNU de prohibir abrir otras escuelas de comunicación social, porque al abrirlas se estaría
descompensando la relación oferta laboral con demanda, ¿no? Entonces, pero de pronto hubo un boom y comenzaron a proliferar las ¿Cuántos periodistas escuelas. hay en Venezuela, Teresita? Bueno, mira, Como 40.000, ¿no? no, ahorita, por ejemplo, para las últimas elecciones había 17.000 inscritos con derecho a voto, pero la población de nuestras universidades casi equipara esos 17.000. Entonces, alguien se preguntaba qué va a pasar a vuelta de 5 años con 38.000 periodistas. Ok, la pregunta, ejerciendo. todavía la reflexión o la angustia que te transmite. Por eso te digo, es parte de un problema con muchísimos factores donde la explosión demográfica, donde la explosión matricular dificulta, la masificación Aquí dificulta. están diciendo algo, qué pena Elmer, soy fiel oyente del programa, pero ¿cómo te contradice? Felicitaciones a tu invitada. Yo no sé en qué me contradigo, soy coherente en lo que digo, pero bueno, por favor, quien me envió el mensaje, dígame en qué me he equivocado, porque creo, Teresita... Bueno, no te preocupes, que me ha felicitado a mí. Gracias, amigo. No, pero fíjate, es buena el amigo o la amiga que nos envía Radio Escucha o Televidente, porque el ejercicio profesional requiere una corrección permanente. Y una revisión permanente. Pero permanente. Esto que hace la persona que me envía mire, se lo agradezco mucho, Sí, porque, sí. porque soy un ser humano, ¿no? Y las contradicciones, por un lado, demuestran que hay una búsqueda de ideas y al mismo tiempo, pues no lo hago con mala intención. En todo caso, sigamos. Si bien hay una masificación, Sí, pero los que están graduados, los que están ejerciendo... Ahí vengo con otro problema. Bueno, eso es lo que sale al mercado. Hay un problema salarial terrible. Las empresas quieren pagar al mejor postor y desde luego el mejor postor es un periodista que no está bien calificado. Yo en estos días en una feria del libro me encontré con un niño que le hace a una conocida editorial española que opera en el país, le hace las notas periodísticas y el niño vive de feria del libro, en feria internacional del libro, viajando, le pagan en euros. Y es un niño que tiene nada de graduado, pero yo te apuesto que ese editorial para contratar a ese niño hizo pruebas de prueba y contrató talento. Bueno, no lo mismo pasa en los medios y en las empresas, que siempre están pensando con criterios crematísticos y bueno, a este que le interesa este sueldo de hambre, pues precisamente no será el mejor periodista. Eso genera pero un efecto dañino. también hay otro problema, esa estafa, ese fraude que se llama el bachillerato venezolano. Y yo no lo llamo fraude, yo no soy la que lo llama estafa, lo llamó un ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, dijo, eso es un fraude. Y ciertamente, mira, a la escuela llegan 50 muchachos que seleccionamos anualmente. Perdón, a la Escuela de Comunicación Social Social. del núcleo universitario. A la carrera del núcleo universitario de comunicación social llegan 50 muchachos anuales que vienen de presentar una prueba de selección que la presentan de 350 a 250 muchachos y pasan 50. Y te llegan, yo no sé ni cómo, porque te llegan escribiendo Honduras sin H, te llegan escribiendo A de preposición y A de verbo auxiliar indistintamente, te llegan desconociendo lo básico y fundamental para ser periodista, que es el dominio del lenguaje que se habla. Llegan con una incultura de la lengua que hablan, son unos incultos de su Es una propia ignorancia funcional, que Sí, se llama. sí, Ahora, lo que terrible. están Y eso es el ejerciendo. bachillerato. Igualito vienen públicos y privados. Sí, yo comparto contigo que Entonces, ¿cómo es hace una especie carrera de en cadena, 5 años corregir. para corregir esto y además formar un periodista? Mira, la cosa se dificulta. Pero no es de ahora, Teresita. Recuerdo, mira, yo tengo muchos años de graduado y recuerdo que también me conseguí, tú también te debiste conseguir compañeros que se graduaron con nosotros, Dios mío, que les costó mucho aprender a leer, aprender a escribir. No, ahora, las consecuencias cuando ejercen la profesión. Mira, ya te digo, cuando hay Esta responsabilidad nuestra, Teresita, de la hablar ciudadanía, la calidad de la ciudadanía va de la mano de la calidad del periodismo. Eso es un hecho innegable. Así es. ¿Ves? Tú, por ejemplo, puedes medir el nivel y el desarrollo de ciertas sociedades. Por ejemplo, los países del sur, los países del cono sur, son países con niveles de lectura muy altos y tienen muy buena prensa.
tienen muy buena prensa, los chilenos tienen muy buena prensa, los argentinos tienen muy buena prensa, tienen niveles de lectura de periódicos superiores al resto del continente, pero la prensa es hay que revisar, nosotros tenemos que ser fiscales de nosotros mismos. Yo creo perfectamente, estoy de acuerdo contigo. Más allá de la discusión coyuntural, Teresita, del chavismo, del antichavismo, del calderismo, del calojandresismo, tenemos que ver un país a futuro. Claro. Al ver un país a futuro cambian las cosas. Por favor, decir el autor del libro que está leyendo. ¿El autor de cuál libro? Yo soy el autor de este libro que está aquí y soy el autor de este libro que está aquí. Así que yo escribí esos dos libros y modestamente los traje para acá. Pedro Contreras Sabanita, ¿quién le paga a usted? Es un programa que no tiene cuña. Mire, llama pero no al aire. Mire, sí, a mí no me están pagando. Justamente estoy elaborando una carta porque este programa no me lo paga nadie. Estoy buscando cuñas para poder vivir económicamente, pero tengo un oficio que lo llevo por aquí, metido en las venas, en donde quiero más el ejercicio profesional, sí, ¿verdad?, que el costo. Eso lo iba a decir. Como también tengo otras actividades por allí que, en fin, sobrevivo. Lo flaco que estoy es justamente porque no tengo pautas publicitarias, pero ya la estamos buscando. Bien, pero vamos al otro caso, Teresita, el asunto de la mediocridad intelectual de los colegas. Y otra cosa que me alarma es ese gremio nuestro, el Colegio Nacional de Periodistas, que se deja arrastrar por los vendavales del momento. Es decir, tú y yo, te vi en la mesa de la Unidad Democrática en una lucha ahí y unas denuncias que hiciste muy fuertes por las trampas que se descubrieron que al nombrar a dedos desde Caracas, a Carcón, a Catalán. Y yo no soy chavista, tampoco soy antichavismo porque tengo sanidad mental. Yo no creo en el chavismo ni en el antichavismo. Y podemos hablarnos y sentarnos, pero uno se consigue en el colegio con posiciones aberrantes, la de William Echeverría, que estaba de presidente del colegio. ¿El colegio qué hace para mantener esta armonía que debemos tener desde el punto de vista intelectual? Bueno, mira, no podemos olvidar que el colegio como institución está siendo en estos momentos agredido, está siendo víctima del poder. Cuando nos han planteado la eliminación del colegio para crear una federación bolivariana de periodistas revolucionarios, por favor. En Cuba no existe colegio. Venezuela es uno de los pocos países del universo que tiene colegiación de periodistas consagrada en la Constitución de la República. ¿Por qué hace mención de Cuba y no Estados Unidos, pues? Bueno, porque en Cuba hay una federación que es en todo caso lo que quisieran hacer aquí. ¿Y en Estados Unidos qué hay? En Estados Unidos hay una federación, pero no existe el colegio porque no existe la colegiación obligatoria como en nuestro caso. Por eso te digo, existe muy pocos países. ¿Hay libertad de expresión en Estados Unidos? Como en todas partes, tanto como en Venezuela. En Cuba no. ¿Y en Estados Unidos sí? Bueno, porque es que fíjate... Pero por Dios, si los periodistas que estaban cubriendo en Irak y Afganistán, Teresita, les prohibieron que sacaran las fotos de los cadáveres que llegan. ¿Y tú crees que en Cuba tampoco la prohíben? Tampoco hay libertad de expresión. Lo que no me gusta, Teresita, es ver de un solo lado. Mira, Vamos a estar claros. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos existen más condiciones de libertad de expresión que en Cuba. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución, que sigue siendo la misma de 1776, sí, la libertad de expresión, es correcto, fue producto de la defensa de la libertad de expresión. Y una vez le quisieron cerrar un pasquín a Larry Flynn, y el pasquín, por una orden de un tribunal, fue no, el pasquín dirá mentiras, lo evaluarán los lectores, el público, pero ese pasquín tiene que circular. ¿Cuál es el papel que deben tener los lectores, los televidentes y los radioescuchas? Porque yo tengo la sensación... eso es una amalgama de muchos factores en donde la cultura del pueblo es fundamental. Si hay un pueblo desinformado, con un bachillerato pirata como el que dan aquí, pues cualquiera es incauto. Estás haciendo una afirmación genérica, dijiste bachillerato pirata. Mira, la gente que egresa de la Fundación La Salle, de la escuela jesuítica, o sea, toda la educación nuestra es pirata entonces. Yo sí creo, chico, porque hay unas deficiencias de programas, Mira, yo lo digo porque ahí están los índices de la OPSU. Pregunta tú,
por los índices de la OPSU. ¿Cuál es el índice promedio de los estudiantes a nivel nacional de los colegios privados? 12.1. Y de los colegios públicos, 11.5. O sea, van allí haciéndose la competencia. Okay, dijiste una cosa, un pueblo desinformado no puede ser un pueblo culto, ¿no? Claro que sí. Pero un pueblo manipulado informativamente tampoco es un pueblo culto. Pero ¿y quién lo manipula informativamente? Los que tienen el poder económico y el poder político. Y dime tú cuál es la agárrame otra tú forma. El correo del Orinoco y agárrame tú el Nacional, es lo mismo. Ok, entonces dime tú cuál es la alternativa. Que el pueblo se autoinforme. No. ¿Cuál es la opción ¿Sabes verdadera? qué decía Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos en el principio del siglo XX? Decía que para estar bien informado no compres periódicos. Bueno, pero también yo ¿Sabes conozco... cuál creo yo? Darle una buena educación a los lectores. Las universidades, el bachillerato, la primaria. Un pueblo culto es un pueblo que evalúa los medios y evalúa los periódicos. Las sociedades que experimentan la ausencia de medios de información protestan, los requieren, los necesitan. El asunto está en tener un ciudadano con los criterios necesarios para saber diferenciar cuando está frente a una manipulación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí sí te compro, es perfecto. Entonces yo prefiero que eso quede a nivel de los lectores, de los receptores, de los ciudadanos, calificar y sancionar a los medios que vengan por disposiciones legislativas, ejecutivas o judiciales. Culto, un pueblo culto, es como los periodistas tienen que ser. La libertad de prensa, por ejemplo, en Cuba es constitucionalmente, hay libertad de expresión siempre y cuando comporte valores socialistas. Ahí está el primer candado. Si no comporta valores socialistas, entonces no hay libertad de expresión. ¿Y los valores capitalistas o los valores musulmánicos los valores católicos? Toda sociedad tiene un poder, Teresita. Desde luego, ¿y quién lo está negando? ¿Y quién lo está negando, Elmer? El problema está en la pluralidad de visiones que se garantizan más en una sociedad como la norteamericana que en la cubana. Ok, es tu opinión. Dice aquí, buenas tardes, Elmer, y el caso de Iris Valera con Gustavo Azócar, ¿qué fue eso? Para invitar a la comunidad de Los Pantanos para una jornada social en la misma comunidad, mañana sábado. Saludos y felicitaciones por tu programa. Bueno, la gente de Los Pantanos está haciendo en Boconó una buena jornada, bien buena, una jornada social bien interesante. Bueno, lo de Gustavo, ¿quieres conversar lo de Iris Valera y Gustavo Azócar? Bueno, habría que ver cómo formular la pregunta, porque, a ver, Gustavo sacó un libro y por ese libro Iris fue a un programa y lo agarró a golpes. No sé qué exactamente pregunta el amigo. La información que yo tengo es otra. La información es que él dijo que Iris Valera se había descuidado, había hecho un aborto y trató su intimidad con un niño. Por ahí creo que fue la denuncia. Bueno, sí, entonces, ok. Si lo que publicó, la pregunta del amigo es si lo que publicó Azócar fue antiético, yo no lo hubiera publicado. La integridad, ahí es donde, mira, ya se nos va el tiempo, pero en algo que tú y yo debemos estar, seguro que debemos estar de acuerdo, es que la integridad de la gente está por encima de los oficios nuestros. Es decir, yo creo que los periodistas no tenemos patente de corso para denunciar a todo el mundo, porque las denuncias sin argumentos y sin pruebas es una vagabundería, es una difamación. En todo caso, eso eran pruebas, pero eso no es de interés colectivo. No es de interés colectivo. Eso no afectaba a la esfera pública. Eso era un problema personal de Iris Valera y su marido y su familia. Y de Gustavo Azócar. Perdóname, cuidado. El problema, yo me estoy refiriendo al hecho de lo que tengo la sensación de que estás haciendo incondicional. No, digo que lo que le pasó a Iris es una cosa de su incumbencia personal, claro, que no es de su interés. Intimidad, es correcto. Ahora, que Gustavo lo haya sacado, ya te digo, yo no lo hubiera sacado. ¿Ves? Lo que le pasó sanitariamente, médicamente a Iris, eso es un problema de ella y de más nadie. Y de más nadie, eso es correcto. A que si Gustavo hizo bien o hizo mal, bueno, ya yo te he dicho que yo no hubiera sacado esa información, porque en todo caso eso no... Pero ya nosotros dos tenemos experiencia en este oficio. Yo creo que hay que decir... tú más que yo, a ti te demandaron, a mí no, jamás. Y gané, por cierto. Yo hice una denuncia en Trujillo, en Boconó, y gané la demanda porque demostré que sí había un corrupto escondido en una... Escondido no, era público la corrupción de él. Pero volvamos, ya nos estamos yendo. ¿Qué se necesita para ser periodista entonces? Mira, como diría Ryszard Kapuscinski, en una primera condición, los cínicos no sirven para este oficio. Y desde luego, esto implica muchos valores, entre ellos la valentía, ¿no? Una formación intelectual de primer orden, ¿ves? Y una conciencia crítica a la orden del día. Donde se instala una certeza, el periodista instala una duda. Y esto es una exigencia metódica. ¿Ves? En el Chicago Tribune, a la entrada de la redacción, dice, si su madre dice que lo ama, confírmelo.
Eso nos toca a nosotros. Confirmarlo, yo estoy de acuerdo, porque no se puede ser cínico, cobarde ni mediocre en este oficio. Yo tengo plenamente un profundo respeto, Teresita, por este oficio, y nombraste a una persona que quise mucho. De hecho, en mi primer libro, dedico este libro al profesor Ignacio de la Cruz. No sé si tú lo habías visto, pero digo, a una segunda persona está representada en esa figura delgada y maestra, sencilla y cabizbaja, que fue Ignacio de la Cruz, que en paz descanse, el profesor Ignacio, siempre inflexible y obstinado porque sus estudiantes fueran periodistas con P mayúscula. Él cavó en mi memoria y corazón el espacio necesario para nunca olvidarlo. Por él y para él, entre otras razones, seré perseverante en esta profesión del pensamiento libre y compromiso ineludible, oficio que a veces muele a los hombres y mujeres de poca talla ética y diminuta estatura intelectual. Teresita, se nos fue, mil gracias por haber venido a ti por la invitación. A haber venido, a haber conversado. Aníbal, que está afuera esperándonos, tu compañero. De verdad que tenemos que seguir en este oficio y sobre todo ser fiscales de nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad muy seria. Es la frase que sale hoy del programa, fiscales de nosotros mismos. Bien, a ustedes también les agradezco la sintonía, los espero el próximo lunes a esta misma hora, a la 1 de la tarde, a esta hora ya estamos terminando. Los espero para seguir conversando de esta realidad nuestra, realidad nacional, realidad trujillana, nuestra realidad local. Gracias por la sintonía, gracias por haber estado en Única, en Boconesa y en tu canal. Nos vemos esta noche a las 7 en reposición en tu canal y a las 9 en punto en Única 99.9. Hasta luego y que pasen un feliz fin de semana.